Bueno, pues nada, buenas tardes, encantado. Son ahora mismo las 6 en Madrid, las 6 de la tarde. Entonces, en ese caso, bueno, pues tengo que decir buenas tardes o buenos días, dependiendo de en qué lado del océano os encontréis cada uno. En principio, como sabéis, vamos a tratar el tema de Spinoza desde un punto de vista político, ya que esto va a ser un apartado que se incluye dentro del libro que voy a publicar aproximadamente en mes y medio sobre el paralelismo entre Spinoza, Maquiavelo y Marx. Entonces, bueno, nos vamos a centrar básicamente en ver el compendio de la filosofía de Spinoza, acercándonos hacia lo que es el tratado político como obra cumbre del Spinoza político, que es del que vamos a hablar. Os quiero pedir inicialmente disculpas, puesto que me han informado que por problemas con la plataforma sois muchos los que no os habéis podido conectar a esta exposición, que no clase, como se ha publicitado, o conferencia, ya que simplemente lo que trato es de exponer una idea personal sobre un filósofo del calado de Spinoza, contextualizado en su tiempo y de un modo cronológico, buscando ese paralelismo con otros filósofos desde el punto de vista de la filosofía política y social. También, como sabéis, esto va a ser algo participativo, pero igual por problemas con la plataforma, por problemas de horario, incluso vamos a tener que cerrar la parte de preguntas y respuestas sobre debate y coloquio abierto, y lo que voy a hacer es, dentro de la medida de lo posible y en el tiempo que pueda, dar respuesta a las preguntas que me vayáis pasando por el chat del grupo y de esta plataforma en el que ahora mismo estamos. En todo caso, tanto para los que estáis ahora mismo conectados, a todos los que saludo ahora mismo, como los que no os habéis podido conectar, os comunico que dentro del grupo Baruch Spinoza se va a editar este vídeo con la charla completa que se va a producir esta tarde, para que todos los que no habéis podido entrar tengáis acceso a ello. Entonces, bueno, sin más preámbulo y pidiéndoos estas disculpas que me han dicho los organizadores que os trasladase, pues vamos a empezar. Y cómo no, para empezar pues tenemos que hacer un apunte biográfico sobre Spinoza y su vida, para irnos centrando en esa trayectoria en la que él recorre desde sus primeros estudios, pasando por sus obras hasta lo último e inacabado, que es el tratado político, donde podemos ver esta visión del Spinoza más político, más comprometido con su tiempo y más comprometido con el ser y el hombre dentro de la sociedad civil. Spinoza nace en Ámsterdam, como todos sabemos, de familia sefardita. Su padre incluso llegó a ser en varias ocasiones el jefe de la comunidad hebrea. Él, en 1639, ingresa en la escuela de esta comunidad y permanece en ella hasta los 18 años. Su inteligencia es precoz y pronto propone dificultades a sus propios maestros. Estudia latín con Bardereuden, un ex jesuita racionalista y con fama además de libertino. En este círculo aprende, además de latín, matemáticas, física y especialmente la filosofía cartesiana, como algo muy de su tiempo. Van der Euden no es solo acusado finalmente de ateísmo, sino que además se le acusa de agitador político, y al final es ejecutado en Francia en 1674 tras la rebelión del Caballero de Rohan por orden de Luis XIV.
En este círculo libertino, Spinoza entra en contacto con algunos judíos que cuestionan la tradición y el papel de los rabinos. Así, por ejemplo, con Uriel da Costa, que terminará condenado por la comunidad en 1647 por negar la ley revelada y aceptar únicamente la ley natural. Y perseguido, calumniado y acosado, llegará al intento de asesinato y finalmente de suicidio. También con Juan de Prado, que posteriormente es sancionado y excomulgado en 1656 por negar la inmortalidad del alma y afirmar que Dios solo existe en sentido filosófico y que la fe es inútil. Dentro de este círculo, Spinoza pronto se hace notar como uno más de este grupo que mantiene las formas de la comunidad hasta la muerte de su padre en 1654, y a partir de ese momento se siente de alguna manera libre para poder expresar sus ideas ortodoxas cercanas realmente, como hemos dicho, a las de Utiel y a las de Prado. La comunidad judía busca, como no, su silencio y le ofrece una pensión de 1000 florines. Pero ante su negativa, la propia comunidad pasa a las amenazas y a la coacción. Spinoza busca la ruptura y esboza una especie de apología para salir de un modo justificado de la sinagoga. Incluso desde su comunidad se intenta el asesinato y se le acaba excomulgando el 27 de julio de 1656. Él guardó siempre la capa atravesada por la cuchillada que le dieron como un permanente recuerdo de aquel intento de asesinato. Desde su expulsión se convierte en un errante de pocos kilómetros, pero sin lugar fijo, sin una residencia estable, con lo cual podemos decir que permanece en una huida permanente. Al abandonar Ámsterdam, se fue hacia Overkerk y de allí se fue a Leiden, donde se instaló definitivamente en los suburbios de Rijnsburg, que era el centro entonces donde estaba el libertinismo. El talante liberal de las 7 repúblicas en ese momento está atravesado por la lucha entre los orangistas y los calvinistas por un lado, y por otro los republicanos afectos a los hermanos de Witt, liberales y partidarios de la disolución de lo que hoy se calificaría, como podríamos decir, como de grandes monopolios. Spinoza, por tanto, en este sentido, no solo rompe en lo religioso, sino que también rompe en lo político, desde cuyo plano se convierte en rebelde y traidor a la causa hebrea por su enlace con los republicanos, y también rompe por lo económico, ya que deja de seguir los negocios de su padre para convertirse en un pulidor de lentes y así ganarse la vida. En Rijnsburg, de hecho, inicia el breve tratado de Dios, el hombre y la felicidad, libro inacabado. Hacia 1661, termina el Tratado de la Reforma del Entendimiento, que posteriormente se publicará acompañado de varias cartas. En ese mismo año 61 ya ha comenzado la redacción de la Ética, cuya primera parte ya conocen sus amigos en 1663, la segunda parte y la tercera en 1665, y en 1675 la termina, pero no puede editarla en vida puesto que ese mismo año fallece. De hecho, el único libro que edita con su nombre fue en 1663, bajo el título Renati Descartes Principiorum Philosophiae, parts 1 et 2 more geometrico demonstrata, y dedicó este libro a un amigo con el que convivía por aquel entonces. En el 63 se había instalado en Warburg, en casa del pintor Tiedemann, cerca de La Haya, y desde 1653, cuando Jan de Witt se encuentra en el poder
en nombre del Partido Republicano, parece que le consigue una pensión de 200 florines para que pueda seguir viviendo y se dedique a la escritura. En esa época, precisamente como el calvinismo y el pueblo en general apoya a la Casa de Orange, un golpe de Estado se veía venir, era inminente, y Jean de Witt pide ayuda. Y como el poder requiere de propaganda política, hace traducir el Leviatán y solicita la colaboración de Spinoza, que escribe en ese momento el Tratado Teológico Político, editado en Ámsterdam, eso sí, editado de modo anónimo y con pie de imprenta falso, haciendo parecer que el título había sido publicado en Hamburgo. Definitivamente nuestro autor es identificado y consigue una rara unanimidad. Consigue ser condenado y atacado por judíos, católicos, calvinistas, luteranos e incluso por los cartesianos ortodoxos, que ya odian la crítica que él hace del racionalismo tan en boga en la época. Viendo el peligro, se acaba trasladando a La Haya para estar más cerca del poder. Pero en 1672 los orangistas logran el triunfo, definitivamente, apoyados por la invasión francesa, y los de Witt son masacrados por el pueblo. Él se revuelve contra esta injusticia y pretende, pasando de su habitual cautela a la violencia, llegar a donde se encuentran los cadáveres de los hermanos de Witt y poner un cartel que anuncie que esa había sido la última barbaridad. Pero definitivamente, aconsejado por sus amigos, decide guardar silencio. Cuando en 1675 intenta editar la Ética, la tuberculosis y la soledad le hacen fracasar y se replantea por qué fracasan las revoluciones y las repúblicas. De este modo es como llega hasta el inacabado Tratado Político, aunque su amigo y médico Meyer se hace con los manuscritos y con la ayuda de Rivière lo publica a finales de ese mismo año, como una ópera póstuma. El Tratado de la Reforma del Entendimiento, la Ética, demostrada según el orden geométrico, el Tratado Político y la gramática hebrea y las cartas. Toda la correspondencia que Spinoza había mantenido en vida sobre temas de filosofía y política. Por tanto, podemos concluir que su vida fue sobria, ya que un fuerte deseo de libertad le llevó a renunciar de cualquier tipo de propiedad, sintiendo siempre una gran hostilidad hacia los honores y hacia la riqueza, y una absoluta lealtad para sus amigos y protectores, que de hecho, por ese motivo, es por lo que se dedicaron posteriormente a recopilar toda su obra. A su vez, también podemos decir que Spinoza nunca fue amigo de ensalzar ni de criticar a nadie, obrando siempre desde su punto de vista con una gran fidelidad hacia sí mismo y hacia sus ideales. Eso es algo que nadie pudo jamás reprocharle. Por tanto, podríamos definir a nuestro autor como un auténtico y verdadero hombre libre, que pese a las circunstancias, en medio de las apariencias de libertad que encerraron la excomunión, la calumnia, la injuria, la corrupción, la guerra y la tiranía, él mismo define todo eso como manifestaciones de esclavitud, sintiéndose un hombre libre constantemente y a lo largo de toda su vida. En cuanto a la filosofía política, podemos ver dos de los aspectos diferentes dentro de la obra de Spinoza. El político, literalmente dicho, y el teórico. Solamente el primero, evidentemente, tendrá repercusiones en su vida. Él siempre combatió la interpretación de los textos sagrados y los quiso someter siempre a lectura no solo histórica, sino también teológica y política. Eso es parte de los problemas que le acarrearon posteriormente dentro de su propia comunidad. Como siempre chocó con la interpretación del texto sagrado, que por tanto, al ser sagrado, era intocable, chocó con la concepción del pueblo escogido, por lo que esa interpretación se identificaba con la historia del pueblo hebreo. Y además, él siempre agregaba una pregunta, que siempre está de actualidad: ¿por qué los hombres prefieren
la esclavitud a la libertad. Es algo sobre lo que él trabaja a lo largo de toda su vida. Un golpe de Estado solamente puede producirse cuando el pueblo lo apoya, y el pueblo además lo desea, y además él lo sufrió en sus propias carnes, y se da cuenta que el pueblo en ese aspecto vuelve a elegir la esclavitud en vez de la libertad. Con lo cual, para él, entre el empleo de la razón, libertad, o el fomento de las pasiones, esclavitud, el pueblo siempre elige la esclavitud. Y esta pregunta, en el fondo, es la pregunta que realmente él se hace y en la que profundiza, es la pregunta del por qué y el cómo de la naturaleza humana. A partir de todo esto es cuando escribe el Tratado Teológico Político, donde la influencia del Leviatán de Hobbes es clarísima. Para él, parte del individuo en estado de naturaleza, dominado por las pasiones y donde tiene el derecho a todo lo que puede. Y como le parece útil, vive conforme a las leyes naturales. Y a través de esa utilidad, el hombre se conduce al pacto o contrato, que es de donde surge el Estado, que asume el poder para controlar las pasiones de los individuos mediante leyes que ya no son naturales, sino civiles, y establece el derecho en cuya confección interviene evidentemente la razón. Al igual que en Hobbes, la Iglesia debe estar controlada por el Estado, aunque Spinoza además refuerza esta tesis pidiendo luchar contra la teocracia, es decir, luchando siempre contra la tiranía eclesiástica, impidiendo que el poder caiga en manos de grupos sectarios o fanáticos. Él, en su caso, pone unas limitaciones mucho más fuertes que Hobbes, ya que exige libertad de pensamiento, expresión y enseñanza, porque no se puede dejar de ser hombre y nadie puede transferir a otro su derecho natural y su capacidad de juicio o de decisión. Esta libertad de pensamiento no se puede nunca suprimir y establecer leyes en este campo, ya que lo considera como un acto inútil, porque precisamente uno de los elementos que han conducido a la creación del pacto es que el Estado siempre debe garantizar la libertad, tanto racional como espiritual. El fin último del Estado, obviamente, llegando a sus conclusiones lógicas, solamente puede ser la libertad. En sus propias palabras, podemos decir, el fin del Estado no es otro que la paz y la seguridad de la vida. Por consiguiente, el mejor estado es aquel en el que los hombres viven en armonía y en el que se mantienen sus derechos. No es descabellado atribuir parte de esto no solo a Hobbes, al que supera en sus concepciones democráticas, sino también a las lecturas de Maquiavelo, a quien entre un pequeño grupo de elegidos admira en algunos de sus textos. El concepto seguridad, especialmente, nos evoca a las lecturas de los discursos sobre la primera década de Tito Livio, o incluso a la lectura del Príncipe. Eso sí, una lectura pausada, en el contexto histórico del florentino, para obviar esa figura monárquica tan denostada por el propio Spinoza, en otras circunstancias completamente distintas de la política de la época. Para Spinoza, evidentemente, si no hay libertad, el hombre carece de responsabilidad moral, y esta solo podría existir en el ejercicio del libre albedrío. Spinoza entonces recurre al conocimiento. Como el hombre tiene capacidad para comprender el mundo y comprenderse a sí mismo, en esta capacidad es donde encuentra la posibilidad de dominar los acontecimientos. Es decir, el ser humano es libre si piensa con claridad y distinción, y si lo hace con la razón y con intuición. Siempre le conducirá a superar las pasiones y el estado de esclavitud en que se hallaba anclado por los afectos, como habíamos comentado anteriormente. Este ejercicio, sin lugar a dudas, para Spinoza es el que conlleva a la libertad del ser humano. Y esta libertad, a la que conduce la razón, no es otra que la intuición, que hace que solo pensemos en la vida y nunca pensemos en la muerte.
Él dice, un hombre libre en nada piensa menos que en la muerte, y su sabiduría no es una meditación de la muerte, sino de la vida. El hombre libre, que por serlo es agradecido entre sus iguales y que actúa siempre de buena fe, perdería sus beneficios si viviese entre ignorantes. Como él dice, el hombre que se guía por la razón es más libre en el Estado, donde vive según leyes que obligan a todos, más que en la soledad, donde solo se obedece a sí mismo. Spinoza parece decir, en alusión a la libertad del Estado, que solo en el marco social, en el marco sometido a leyes y no al estado de la naturaleza, se puede disfrutar realmente de la auténtica libertad. Y en la ética lo culmina diferenciando entre el sabio y el ignorante, con la llamada a seguir siempre la vía del sabio, la vía del hombre libre, tomando la ética como el camino hacia la perfección, el camino de integración individual con la sustancia única, real y necesaria. Y volvemos a sus palabras. Arduo, ciertamente, debe ser lo que tan raramente se encuentra. En efecto, si la salvación estuviera al alcance de la mano y pudiera conseguirse sin gran trabajo, ¿cómo podría suceder que casi todos la desdeñen? Pero todo lo excelso es tan difícil como raro. Esa es su conclusión. Vuelve a aludir de nuevo a lo difícil que es encontrar la libertad a través de la razón y a través de esta llegar al pacto o contrato estatal. La tarea es difícil, obviamente, porque se consigue a través de un camino de entendimiento y razón que no es tan cómodo como el camino único de vivir según las pasiones. Pero ahí está lo importante. El objetivo es la libertad humana, individual y social, ya que se culmina dentro del Estado como garante de la libertad total. Spinoza demuestra ser un verdadero demócrata, muy adelantado a su tiempo y muy denostado por muchos, hasta que fue finalmente acogido por los pensadores de la Ilustración, especialmente por Rousseau, que lo acogió con mucho interés, y posteriormente fue acogido por toda la izquierda hegeliana y sus revisiones posteriores en el siglo XX. Las revisiones de los denominados neomarxistas, como podríamos definir parte de la obra de Althusser o Marcuse. La importancia de Spinoza fue pasar del estudio del hombre y sus fundamentos éticos a una filosofía política sin parangón hasta entonces, que superaba la filosofía racionalista de su época completamente, dando un importantísimo paso más allá para estructurar un marco político que hasta entonces no se tenía en cuenta desde las críticas o los apoyos a las tesis de Aristóteles y Platón, desde la escolástica o el calvinismo, desde Tomás Moro hasta Hobbes, pasando por el propio Maquiavelo, solo entendido hasta entonces desde la fuerza del poder, como dador de la facultad del poder absoluto de las monarquías de la época. Spinoza hace una revisión de todo esto y se queda con Maquiavelo y con Hobbes, para pasar a desarrollar un tratado político, como hemos dicho antes, por desgracia inacabado, que era muy adelantado a su tiempo.
Bueno, vamos a volver a comentar a partir de ahora, desde otro punto de vista, lo que sería realmente más en profundidad el tratado político de Spinoza. Como decíamos antes, el día 21 de febrero de 1677 es cuando Spinoza fallece en La Haya a la edad de 44 años. Y en su vida solamente había publicado 2 obras, como hemos dicho anteriormente. Una de ellas, anónima, el Tratado Teológico Político, en 1670, y entre los escritos póstumos editados por sus amigos, el mismo año de su muerte, en latín y en holandés, es cuando aparece el Tratado Político, que aunque inacabado, podríamos decir que completa al anterior, Tratado Teológico Político. Dentro del contexto de su época, hemos de plantear la cuestión de que el célebre judío de Ámsterdam era un asiduo lector de nuestros clásicos, Cervantes, Góngora, Quevedo, Covarrubias, Gracián y Saavedra Fajardo. Su idea de España está presente en esta obra por la mención que hace de Antonio Pérez, por el recuerdo entusiasta de la monarquía aragonesa, al igual que Maquiavelo, de quien dicen algunos autores, no pocos, que se basó en la figura de Fernando de Aragón al escribir El Príncipe, aunque fuera un regalo que hizo para los Borgia y conseguir volver a ser funcionario del Estado florentino, y además por la áspera crítica que hace Maquiavelo de las acciones posteriores y que hace Spinoza de la acción de Felipe II en los Países Bajos, que es lo que a él le toca vivir. Para comprender el significado del tratado político en la obra y en la época de Spinoza, es necesario que veamos primero cuál era su actitud hacia la política antes de emprender su redacción. Aquí debemos preguntarnos por su relación personal con la política holandesa y por la función de la política en su doctrina ética, que describe en la Ética, y religiosa, que describe en el Tratado Teológico Político. De los pocos datos que tenemos sobre la vida de Spinoza, podemos entresacar que redactó este tratado al final de su vida, una vez publicado el Tratado Teológico Político y teniendo preparada ya para imprenta la Ética 5 años después del Tratado Teológico Político. Además sabemos que en 1663 publicó los Principios de Filosofía de Descartes, incluyendo como apéndices los pensamientos metafísicos, y que en 1665, que por primera vez interrumpe la Ética, que entonces llegaba a la proposición 80 de su tercera parte, y se entrega a la redacción de este Tratado Teológico Político. El propio autor se encarga además de indicarnos en el Tratado Político que éste se apoya, dando por supuestas las 2 obras anteriores, por lo cual podemos hablar de una evolución en su obra, que va desde los principios de la ética hasta el Tratado Político, pasando por el Tratado Teológico Político. Podemos deducir la gran importancia que él le da a este Tratado Político como fin desde el principio de sus obras anteriores, como resultado final de sus teorías encaminadas, aunque muchos lo hayan negado y lo sigan negando, a la politización, a la sociedad civil, obviamente humana, surgida de un modo de pensar de la ética y a partir del resto de sus conceptos sobre naturaleza, Dios, potencia, razón, etc., que bueno, ya conocemos todos y no vamos a centrar aquí, ya que estamos viendo al Spinoza político, como hemos dicho desde el principio. Partimos del Spinoza determinista en busca de la felicidad a través de la razón. Partimos del Spinoza que es un ateo no ateo, y partimos del Spinoza que es un religioso antirreligioso, llegando al fin, y esto sí que parece irrefutable, al Spinoza maduro, convencido de sus axiomas y que busca el fin contractual de la política como forma de gobierno y devenir de la humanidad siempre en sociedad. Y todo esto es una de las grandezas que tiene nuestro holandés.
es ser todo y no parecer nada, llegar desde el final, o sea, desde el todo, hasta el principio, hasta el individuo, para posteriormente hacer el recorrido inverso, validando de nuevo en el hombre su capacidad de razonamiento, entendimiento y búsqueda de la felicidad en común. Por tanto, desde este punto de vista, no deberíamos ver a Spinoza junto a Hobbes, venidos desde Nicolás Maquiavelo, como precursor definitivo de la filosofía política que desembocaría en Rousseau, Montesquieu y posteriormente en Marx, Engels y todos los revisionismos del marxismo que escapan a medio camino entre la filosofía, la sociología y las ciencias políticas del siglo XX y el actual, tales como Marcuse, Althusser, Bloom y hasta el mismísimo Gramsci. Spinoza parte de la tradición platónica y aristotélica, de eso no hay duda, pero da un salto de gigante pasando por encima de Agustín, de Tomás de Aquino y prácticamente pasando por encima de toda la filosofía cristiana de Occidente. Evidentemente, Spinoza, este pobre y solitario judío, expulsado de todo lugar al que pertenecía por sus teorías, contra la religión católica, contra la cábala, contra el poder político establecido en la vieja Europa, que acababa de salir del feudalismo y se iba encaminando poco a poco hacia el absolutismo, el desarrollo de la nueva burguesía. Definitivamente, es el filósofo bastante desconocido dentro del enmarañamiento de su interpretación desde un punto de vista exclusivamente ético, moral, calvinista o católico, interesado siempre en exaltar unas cosas y ocultar muchísimas otras. Por algo, Spinoza, muy posteriormente a su época, ya que de ella salió mal parado y oculto además en el racionalismo imperante, en aquel cartesianismo más activista de su época, es cuando ha sido revisado, muy posteriormente. Ahora es cuando parece que Spinoza vuelve a existir, ya que había estado oculto, había desaparecido y simplemente, incluso si nos fijamos en historias de la filosofía, en varias historias de la filosofía que se utilizan de un modo académico, podemos comprobar siempre que Spinoza, bueno, se habla de él, pero se habla de él desde un punto casi inexistente, nunca se le dará la importancia que se le da a Descartes, ni siquiera la importancia que se le da a Hobbes. Nunca se le ha tenido en cuenta, ahora parece que es cuando se le está revisando más ampliamente, sobre todo, como os he dicho antes, a partir del siglo XIX, con esas revisiones que especialmente se hacen desde el marxismo, incluso con algunos apuntes directos que hace Engels sobre su obra, pasando muchas veces por las tesis sobre Feuerbach, en las que se ve esa faceta quizás más política de Spinoza y más filosófica tanto de Marx como de Engels. Podemos, volviendo a entrar ya en su filosofía, saltándonos un poco la parte cronológica de los hechos, entrar en decir que el hombre para Spinoza, como ya sabemos todos, no es sustancia, sino modo. Y el alma es el modo del pensamiento y el cuerpo es el modo de extensión. El alma y el cuerpo para él no se relacionan como dos sustancias, sino como una idea y su objeto. El cuerpo es el objeto primero del alma y el alma es idea del cuerpo. Pero a la vez, como nuestro cuerpo es una especie de proporción o armonía de movimiento y reposo y está continuamente sometido al impacto de los múltiples y variados cuerpos que lo rodean, nuestra alma refleja todos estos choques, todos estos impactos, y a través de ellos es como conoce los cuerpos externos. De aquí se desprende, evidentemente, y Spinoza
lo deja muy claro, que siempre en este aspecto podemos desprender, como decíamos, partiendo de los conceptos de modo, no de sustancia, que los sentimientos siempre son subjetivos, ya que la imaginación refleja más la situación de nuestro cuerpo que la naturaleza que tienen los propios cuerpos externos. Él define los afectos o sentimientos. Para él, los afectos humanos son la vivencia de la imaginación, es decir, son las ideas de nuestras afecciones corporales y tienen las mismas características que la imaginación y además se rigen siempre por las mismas leyes que ésta. Los sentimientos se refuerzan y debilitan, se mezclan, se entrecruzan, se comunican y se difunden de las formas más extrañas y sorprendentes sin que nosotros podamos evitarlo, ya que se rigen por las leyes de asociación de imágenes tan necesarias como las leyes de choque de los cuerpos. Por tanto, siempre son inciertos y también son azarosos, porque revisten el carácter de pasión, de algo que se nos impone a cada paso, desde el exterior, y además nos sorprende continuamente debido a que la imaginación capta las consecuencias sin ocuparse de las premisas que las provocan. De aquí podemos concluir, desde el punto de vista de Spinoza, que los sentimientos son fenómenos que siempre están desprendidos de las propias causas que los producen. Por tanto, aunque el número de afectos e incluso el de pasiones es infinito, Spinoza los reduce a todos ellos a tres fundamentales, que serían el deseo, la alegría y la tristeza. El deseo sería la esencia misma del alma, mientras que la alegría y la tristeza son sus primeras variaciones que nos hacen conscientes de que nuestra perfección aumenta o disminuye dependiendo de nuestra aceptación del afecto concreto. La esencia de cada afecto siempre viene determinada por tres concepciones casi geométricas, a saber, sujeto, el que incrementa su perfección o la disminuye, objeto o causa, que puede ser externa o interna, y el grado de conocimiento de ambos. Los primeros sentimientos complejos derivados de ellos son el amor y el odio, que quedan contextualizados como la alegría o la tristeza asociados al objeto causal. Posteriormente, y partiendo de esta raíz, los afectos se multiplican y se diversifican hasta el infinito, haciéndonos pasar de la esperanza a la frustración, del amor propio a la soberbia, de la envidia a la emulación, etc. En una palabra, podemos decir que desde el punto de vista espinosista, el hombre está sometido a las pasiones como un náufrago que viene arrastrado por los vientos y el oleaje, y que acaba por no saber ni de dónde viene ni hacia dónde va. No debemos tampoco concluir, aunque pueda parecerlo, que en el caso de Spinoza la pasión abogue siempre al hombre a llegar al fracaso. Él no tiene nada que ver con la angustia de Heidegger o con la voluntad de Schopenhauer, sino que se asemeja más, aunque resulte paradójico, a la duda cartesiana, que aunque llegue a hundirnos en el abismo, es como paso previo hacia la firme roca de nuestro propio poder y de nuestra propia conciencia. Por tanto, si cada cosa se esfuerza por preservarse en su ser, si esto a la vez es válido para todo y de todo ser, como partidario del poder divino, entonces, utilizando el método cartesiano, lo es también del alma humana que se esfuerza, como puede, en conseguir aquello que la perfección le va llegando, va perfeccionando día a día y a la vez que le causa alegría, mientras se esfuerza siempre en evitar lo contrario. Desde este nivel imaginativo y pasional existe en Spinoza una especie de ética, podríamos decir, de la alegría.
ya que el deseo que nace de la alegría es permanentemente más fuerte que el que nace siempre de la tristeza. Aquí, no obstante, deberíamos hacer un nuevo apunte definido por Spinoza cuando expone que junto a la tendencia de llegar a la perfección mayor existe también la tendencia de lo semejante hacia lo semejante. Es a través de esta ley de asociación de semejanza una cosa que nos afecta con el mismo nivel de sentimiento que aquella a la que esto se asemeja, de donde el filósofo parte hacia la definición de los conceptos de simpatía o antipatía, que define como una simple asociación entre dos cosas, entre dos hechos, entre dos efectos, no afectos en este caso. Desarrollando estos conceptos hacia la comunidad, estos nos hacen compadecernos y ayudar al que está triste y alegrarnos y emular a los que se sienten alegres. Y si esto es así, continúa el razonamiento del propio filósofo holandés: ¿por qué odiamos a nuestros semejantes? ¿Por qué les envidiamos? ¿Por qué les tememos o intentamos acabar con su estado puntual? Su respuesta es sencilla. Mientras los hombres están sometidos a las pasiones, su proximidad es artificial o irreal, ya que en la medida en que la pasión supone y propone una idea que nos es inadecuada, siempre acaba generando frustración e impotencia, y la comunidad que se centra en ella es considerada automáticamente y en su conjunto como negativa. Podemos concluir desde su punto de vista que un hombre que vive a nivel imaginativo, a nivel pasional, tiene un mundo propio e individual que nunca coincide con el de otro, y por este principio ambos se odiarán cuando deseen un objeto que solamente uno de ellos puede usar. Esto sucede con la ambición, ya que aquí la tendencia a la perfección mayor se impone sobre la tendencia hacia lo semejante. Mientras el amor propio empuja al hombre a no pensar en su impotencia, sino exclusivamente en su propio poder, sin tener en cuenta a los demás, que en este caso quedan siempre automáticamente excluidos. Y además resume Spinoza que los hombres son naturalmente ambiciosos. Según él, y en sus palabras, desean que todos los demás vivan según su criterio personal. Y al tener todos este mismo deseo, coinciden siempre en estorbarse los unos a los otros. Y de ahí concluye que mientras todos deseen ser alabados y o amados por todos, siempre se odiarán mutuamente. Llama a esto Spinoza estado natural, porque el hombre, al no ser más que una parte de la naturaleza, está siempre, como hemos dicho antes, sometido a las pasiones. Y por tanto, todo hombre que vive este estado se rige exclusivamente por su propia utilidad, según su propio talante, y no se ve obligado por ninguna ley a obedecer a nadie, salvo a sí mismo. Y Spinoza, dentro de ese contexto, no alude nunca a la libertad, sí alude a la razón, deduciendo que la guerra, la enemistad, la inseguridad provienen de que no se rigen por la razón, sino que se rigen siempre por las pasiones. Evidentemente, la solución a este problema está en que ha llegado el momento de que entre definitivamente en juego la razón, que al tener ese poder sobre las pasiones hará que todo esto desaparezca para dar el paso decisivo y trascendental del estado natural de las pasiones, que es el aislamiento y el egoísmo, al estado político, basado en el colectivo, en la comunidad y en la renuncia personal, siempre en favor de esta comunidad. En palabras del propio Spinoza podemos decir que para que los hombres puedan vivir en concordia y prestarse ayuda, es necesario que renuncien siempre a su derecho natural y se den garantía mutua de que no harán nada que pueda redundar en perjuicio de otro. Y Spinoza, de nuevo,
apunta al principio por el que debe regirse cualquier solución. ¿Cuál sería? Dado que un afecto solo puede ser vencido por uno más fuerte y contrario a él, el Estado político solamente podrá ser efectivo si hace surgir frente al egoísmo la renuncia y frente a la ambición el deseo de concordia. Para que todos estos principios se concluyen desde una base práctica, podemos incluso decir materialista y realista, nuestro autor acaba diciendo que esta sociedad, formada así, sería el Estado, y quienes por él están protegidos y vinculados siempre serán los ciudadanos. Y para que el Estado se ofrezca como debe frente a sus ciudadanos, no debe practicar la coacción ni la amenaza sobre la sociedad, sino practicar la libertad y la esperanza. Dicho de otro modo, el Estado debe velar por la paz y la concordia entre sus ciudadanos. Por tanto, si el poder estatal castiga a una persona, no debe hacerlo para ofenderla, sino para velar por la paz y para velar siempre por el interés común. Y además, resume que por más límites que el Estado imponga a la libertad, el hombre que se guía por la razón es más libre en la sociedad donde vive conforme a una ley general que en la soledad, donde solo se obedece a sí mismo. Estas son palabras de Spinoza. El enfoque que Spinoza tiene de este problema, evidentemente, no reside en que el hombre actúe según la razón, ni en que el Estado actúe según la razón del bien común, sino que reside exclusivamente en el hombre sometido a las pasiones. Aquí es donde encontramos que el tratado político de Spinoza es definitivamente una conclusión coherente y edificada desde los cimientos de la ética y del tratado teológico político. Y aquí es donde Spinoza, aunque ya lo había hecho anteriormente, se aleja definitivamente del cartesianismo y de las corrientes filosóficas de su época, abrazando, en cierto modo, las tesis de los libertinos, desembocando en una filosofía política que influirá, como hemos dicho, en Rousseau y su necesidad de pacto o de contrato social, que ya Spinoza había tratado desde su punto más político y más combativo anteriormente. Llega a esa conclusión además después de estudiar los regímenes de su época y los regímenes anteriores, y alcanzando la conclusión definitiva de que el régimen social y político que dará la felicidad al hombre en sociedad es la democracia. En este caso, apoyándose en el materialismo de Maquiavelo, en su concepción del Estado, y alejándose completamente de las tesis de Platón, de los neoplatónicos y, por supuesto, de lo escrito por Tomás Moro, desde ese punto idealista como es la utopía. ¿Qué dice Spinoza al respecto de la organización de las distintas formas del Estado? Bueno, la segunda parte del tratado político expone la organización de dos formas clásicas de gobierno, que serían la monarquía y la aristocracia, porque precisamente cuando empieza a estudiar la democracia es la que no pudo analizar por entero, puesto que le llegó la muerte. Sí podemos decir que no hay ningún filósofo, ni anterior ni posterior a Spinoza, que haya descrito y razonado con una minuciosidad tal como él lo hizo, los diversos órganos y funciones de la maquinaria del Estado. La razón fue muy sencilla. Él no se fiaba en política de la buena voluntad, que es buena en muy pocos y sobre todo es ineficaz en todos. Él se fiaba ante todo de la buena organización, una idea que por supuesto, como hemos dicho antes, podemos encontrar en los escritos de Maquiavelo, especialmente en los discursos sobre la primera década de Tito Livio. La organización total del Estado, de principio a fin, sus estudios sobre la República Romana. Incluso podríamos decir que en el origen de la familia, la propiedad privada y el Estado de Engels, en el estudio de la gens o gens romana,
hace exactamente lo mismo. Pues Spinoza ya había dado una vuelta de tuerca enorme a las tesis de Maquiavelo para hacer ese análisis político y organizativo en el que, bueno, en principio tampoco vamos a entrar, puesto que eso está definido perfectamente en su tratado político. Él parte del principio desde el que desarrolla su estudio, que sería: hay que organizar de tal forma el Estado que todos, tanto los gobiernos como los gobernados, quieran o no quieran, hagan lo que exige el bienestar común. Esto está en el Tratado Político, quinto, apartado 1. Este principio tan básico del que parte Spinoza es continuado, como hemos dicho, por Rousseau un siglo después y por Marx y Engels 2 siglos después, además de todas las revisiones hechas por los neomarxistas del siglo XX y XXI. Spinoza critica abiertamente la monarquía absoluta, en la que todo el poder está en manos de un solo individuo, porque, como es lógico y con lo que él ha dicho, la voluntad del rey es el mismo derecho civil y el rey es la sociedad misma. Esto lo dice en el Tratado Político, en el capítulo 7, apartado 25, de donde podemos encontrar otra vez una semejanza con las teorías de Maquiavelo sobre la República Romana frente a la etapa de los emperadores. Tan imposible es que el rey detente todo el poder estatal como que un solo individuo iguale en poder a toda la sociedad, con lo cual reviste la monarquía absoluta de una aureola de dictadura per se, evidentemente. Busca siempre, por todos los medios, que el pueblo, aun en este régimen, pueda mantener una cierta autonomía y que el poder estatal esté repartido y controlado por diversos organismos, de modo que la utilidad de quienes lo detentan esté condicionada siempre por el bien general. Esto podemos encontrarlo en el Tratado Político, capítulo 7, apartado 1. Aquí, dentro de no comulgar con la monarquía, sí podríamos decir, sí podemos llegar a esa conclusión, de que aunque él no comulgue con la monarquía, dice que, bueno, que esto es un estado natural, ya que esa persona que ostenta el Estado no puede hacer nada más que lo que hace una persona individual, y entonces no mantiene ese punto de responsabilidad civil que él pretende, ese punto de conciencia, desde que él lo ve de otra manera. Por lo tanto, critica abiertamente siempre el hecho social de la monarquía como forma de gobierno y como hecho en sí, de lo que él ha ido viendo a través de la historia, por ese carácter de que no hay un contrato, no hay un contrato social, y por tanto no se puede fundamentar el Estado sobre una persona. Entonces lo va desdeñando, y es una de las fórmulas en las que sí se aparta del Maquiavelo del príncipe, en el que alaba esa figura, pero claro, tenemos que entender también la diferencia de contexto y la diferencia histórica en la que se mueve cada uno de ellos. Dentro de no comulgar con la monarquía, sí podremos decir que siempre trata que al fin se convierta en algo que podríamos llamar actualmente monarquía parlamentaria, nunca absoluta, como los monarcas europeos instaurados en la Europa del siglo XIV y que en sus intentos seguían existiendo, como por ejemplo en España, donde Felipe II se había convertido en uno de esos monarcas odiados por el filósofo holandés por su absolutismo y por la gestión de su colonialismo en los Países Bajos.
Al respecto del ejército, sus teorías también tienen muchos puntos en común con las de Maquiavelo. Él opina que el ejército popular es débil, pero no importa, porque su finalidad no es la guerra. La finalidad del ejército siempre es la paz. Y sobre el secreto de Estado, piensa que éste debe mantenerse frente a otros estados, pero no frente a los propios ciudadanos, ya que eso sería convertirlos en enemigos, esclavos, y en este punto Spinoza señala, apoyándose en Antonio Pérez, el denostado por la sesgada y manipulada historia de España, la monarquía aragonesa como un ejemplo de la que no debe hacer una monarquía, ya que, en sus palabras, desde la reconquista de sus territorios frente a los musulmanes, sin excluir incluso los tiempos duros de Fernando de Aragón, quien parece ser el ejemplo de Maquiavelo al escribir El Príncipe, el Consejo de los 17 al menos supo mantener un equilibrio que resultaba admirable entre el rey y sus súbditos. Por último, concluye que la multitud puede mantener bajo el rey una libertad suficientemente amplia con tal que logre que el poder del rey se determine por el solo poder de la misma multitud y se mantenga con su solo apoyo. Esto aparece en el Tratado Político, capítulo 7, de los apartados 26 y 31. En resumen, Spinoza lo que viene a decir es que la seguridad del Estado no está en pugna con la libertad de los ciudadanos. Y volviendo al argumento anterior sobre la política española de su época, después de alabar a la corte de Aragón como de lo malo lo mejor, critica abiertamente a Felipe II por la pérdida de libertades y por crear unos secretos de Estado que, aireados por Antonio Pérez, dieron al traste con el mantenimiento más o menos estable de la monarquía anterior a él, que incluso supo gestionar a su favor en tiempos de su padre, gestionando la crisis provocada por la revolución de los comuneros de Castilla, llegando a conseguir el apoyo de los ciudadanos frente a los mismos que estaban tratando de apoyar a todos los ciudadanos frente a un rey absolutista. Con lo cual, volvemos a pensar en aquello que decía sobre la esclavitud. Esos ciudadanos que acabaron apoyando al rey absolutista dejaron de apoyar a esos pocos ciudadanos que intentaban luchar por el bien de todos los ciudadanos. La monarquía, además, se trata de un rey controlado por su entorno. Se trata de un rey absoluto que otorga ciertas libertades a sus súbditos. Se trata, en definitiva, no de un buen régimen de gobierno, pero sí, dentro de lo malo, en un régimen algo aceptable dentro de lo negativo. Volviendo a los principios del secretario florentino, cuando hablaba de rigor, rigidez y a la vez mano izquierda, sobre todo, como atributos del príncipe para mantener una paz estable y duradera dentro del Estado que, a la vez de expansionista, fuera de sus fronteras, tenía que controlar dentro de sus fronteras. Entendemos aquí, por supuesto, que Maquiavelo vive con un objetivo basado en la unión de una Italia disgregada, y Spinoza Spinoza lo que vive es bajo la bota militar del colonialismo español más feroz de la época. Sobre la aristocracia, Spinoza piensa que en principio sería el mejor régimen, pero que al final acaba degenerando también en una plutocracia oligárquica controlada por unas cuantas familias pudientes. Y por todo esto define la aristocracia como la forma del Estado en que gobiernan algunos elementos de la masa y que él designa con el término romano de patricios, en oposición a los plebeyos. Esto lo podemos encontrar dentro del Tratado Político en el capítulo 8, desde el principio, en el apartado 1. Y de acuerdo con su método, que siempre va de lo general a lo particular, llamémoslo, como hemos dicho siempre, geométrico o sintético, Spinoza se limita a introducir ciertas variantes en el régimen monárquico. Aunque el Estado monárquico en él
ni existía la división distinta y clasista entre patricios y plebeyos, disculpad, introduce aquí por primera vez el concepto clase, y porque además sus órganos de gobierno no tienen ningún poder de decisión. Las modificaciones que él introduce en la estructura misma de la sociedad derivan exclusivamente de esta división de clases. Spinoza, como hemos visto, introduce en la monarquía cierta distribución de funciones que dan como resultado la aristocracia. ¿Qué podemos decir en este sentido? Y ahora pasaríamos de alguna manera al tratado teológico-político, que como nadie quiere vivir en un caos, esto sería vivir permanentemente en el estado de naturaleza. Por lo tanto, hay que hacer un pacto con contrato social que nos haga vivir dentro del estado de la razón. Esto lo repite constantemente tanto en el trabajo teológico-político como en el tratado político y viene definido desde la ética. Él dice, cuando nos damos cuenta de que los hombres, sin la ayuda mutua o el socorro de la razón, viven necesariamente en la miseria, veremos con claridad que tienen que ponerse necesariamente de acuerdo para vivir con la mayor seguridad y el mayor bienestar posibles. Esto lo encontramos en el Tratado Teológico-Político, capítulo 16, apartado 2. Y reitera en el mismo capítulo, el pacto no puede tener ninguna fuerza aparte de su utilidad. Con lo cual, suprimida esta utilidad, queda absolutamente el pacto sin valor. El pacto o contrato, como acaba de definir, saca su fuerza de la utilidad, pero también de ahí saca su debilidad, por lo que el pacto lo que debe garantizar siempre es seguir siendo útil, viendo que desde cualquier punto de la desobediencia al propio pacto siempre se seguirá un daño mayor que el beneficio posible. Cuanto más útil sea obedecer al pacto, veremos más claro que es inútil desobedecerlo porque no nos conduce a nada. Y esta utilidad tendrá más fuerza. De este modo, Spinoza concluye que toda la garantía y la seguridad del pacto se asientan sobre su propio poder. Por tanto, los miembros de un Estado están obviamente obligados a obedecer sus leyes, porque éste tiene el poder o la capacidad de imponerlas coercitivamente en caso de desobediencia. Si esto no fuese así, el Estado podría perder su poder porque algo que fuese más fuerte que el Estado y pudiera imponerse, estaría obligado por naturaleza a obedecerlo. Dentro del pacto social, aunque los hombres transfieren parte de su poder al Estado, nunca transfieren todo, porque hay cosas que se siguen siempre de la naturaleza humana y no pueden ser cambiadas. Nunca un gobernante podría legislar, por ejemplo, que los hombres tienen que odiar aquello que les da placer, ya que mandatos de este tipo no pueden tener ninguna fuerza por no poder ser obedecidos, evidentemente. Estamos hablando de que la libertad se alcanza por la razón y esto, por supuesto, no es razonable. Aparte de casos como estos, el súbdito siempre debe estar obligado a obedecer al Estado, siempre y cuando éste retenga su poder. Pero aunque pueda entenderse de otro modo, es evidente que Spinoza no quería justificar nunca un gobierno tiránico, ya que de hecho, en su opinión, la tiranía se acaba destruyendo a sí misma, pues nadie puede soportarla por mucho tiempo. No sé si recordáis, hace 2 siglos y 2 siglos, precisamente después de Spinoza, que el capitalismo, desde el punto de vista marxista, en el Capital, se autodestruirá a sí mismo porque no tiene ningún sentido y no permite que el hombre sea hombre. No está diciendo lo mismo, pero sí podemos entrar en un sentido muy parecido entre ambos autores, en 2 contextos evidentemente y completamente distintos, y revisados de un modo muy distinto desde la actualidad. Pero bueno, volvemos a Spinoza. Según él, si el gobernante va legislando cosas
que vayan erosionando su poder porque no estén gustando a los ciudadanos y estos mayoritariamente se pusieran contra el gobernante, harían que éste perdiera el derecho a gobernar. Con lo cual, el gobernante perdería el poder, ya que para nuestro filósofo, poder y derecho siempre están identificados. Por todo esto, ¿qué podemos deducir? Desde el punto de vista espinosista, que para el gobernante lo más importante y útil será gobernar apoyándose en la razón, porque así conseguirá ser de mayor utilidad para sus súbditos y para sí mismo. Él aquí llama razón al apoyo donde tiene que instalarse el gobernante, porque la libertad del ser humano se consigue por la razón. Recordemos que Maquiavelo lo llamaba virtud, que no tenía nada que ver con la virtud en sí, o la ética, o la moral en sí. Para Maquiavelo, la virtud era que el gobernante supiera nadar y guardar la ropa, que el gobernante supiera dar y supiera quitar en cualquier momento, y que mantuviera siempre ese estado neutral de no ser ni generoso ni excesivamente rígido, pero sí ser siempre astuto. Y parecer aquello que se dice de que la mujer del César, además de serlo, tiene que parecerlo. Spinoza lo que dice es que el Estado más libre es aquel cuyas leyes están fundadas en la sana razón, evidentemente. Esto lo encontramos en el Tratado Teológico Político, capítulo 16, en el apartado 3. Y además sostiene que la mejor forma de gobierno, la más natural, la que garantiza una sociedad libre y racional, es la democracia, en la que ningún hombre transfiere tanto su derecho natural que ya no se le consulte nada nunca sobre la vida pública. En la democracia, a diferencia de la monarquía o la aristocracia, todos los hombres tienen voz en los asuntos del Estado. Y es mucho más difícil que en una medida irracional o absurda se consiguiese el apoyo de la mayoría, especialmente si esta mayoría es numerosa. Si todos razonamos, si todos conseguimos la libertad a partir de nuestro razonamiento, ¿cómo vamos a hacer cosas que vayan en contra nuestra? Si nuestra razón siempre va hacia la libertad, hacia la felicidad y hacia el conjunto. Él, evidentemente, deduce todo esto básicamente desde su ética, como hemos dicho desde el principio. En este caso, por mucho que Spinoza sea un realista acerca del poder y su papel dentro del Estado, dentro de la política, no por eso hace una apología del poder por el poder, ya que sigue manteniendo como ideal la vida de la razón, incluso como vida pública, porque esta es la más útil y beneficiosa para todos. Volvemos al principio de utilidad que él plantea a lo largo de toda su filosofía. La ley, por tanto, debe ser racional para que los hombres se dejen guiar por la razón, tanto en lo privado como en lo público. Aunque de algún modo, para conseguir esto, hay que darle a la razón la espada, deduciendo que la responsabilidad política descansa definitivamente sobre el poder, y para bien o para mal, no deja de ser fuerza. Pero la importancia dada al poder por Spinoza se nota muchísimo en lo que opina sobre las relaciones entre distintos estados, más que dentro del estado en sí. En sus palabras, dos o más estados pueden firmar un pacto entre ellos, pero no hay ninguna autoridad que esté por encima ni que tenga el poder de doblegarlos en caso de que un estado quiera o pueda romper el pacto. Las relaciones entre estados no pueden estar amparadas por la ley, sino por los equilibrios y por los intereses de poder propios. ¿Por qué? Es muy sencillo, porque un acuerdo entre estados es válido mientras les interesa a ambos, ya que cuando a uno de ellos le deja de interesar, el pacto pierde toda su validez y pierde toda su fuerza. Podemos desprender entonces que los estados se encuentran entre sí, igual que los individuos, se encuentran en el estado de la naturaleza. Y según Spinoza, solo hay que basarse en la experiencia para demostrar que esto que estamos hablando, esta correlación, es siempre verdadera. Como hemos indicado, Spinoza, habíamos dicho que en la aristocracia
es la parte anterior a la democracia que él estudia y define completamente, introduciendo desde la monarquía, como hemos dicho, cierta distribución de funciones que es la clave de la aristocracia. La división del poder en 3 órganos supremos y su prolongación en 2 comisiones permanentes que sirven de control y de correa de transmisión dentro del propio Estado. La clave que él propone, que el Consejo General Patricio o Consejo Supremo, que es el encargado de dictar leyes y elegir a todos los funcionarios del Estado, sea el que dirija el propio Estado. Hay algo a través de lo cual podemos observar lo lejos que se halla el concepto espinosista de la aristocracia nobiliaria, y es el elevadísimo número de patricios que asigna a este consejo, ya que él dice que por cada 100 patricios que alcanzan ese grado, apenas habrá 2 verdaderamente inteligentes y honestos para una población de 25.000 habitantes. Por tanto, el Consejo General deberá contar al menos con 5.000 miembros. Esto está en el Tratado Político, en el capítulo 8, apartados 4, 7 y 17, con lo cual vemos que aunque no es una democracia en sí, es una aristocracia, como le dan tan poco valor a esos miembros del Consejo, decide que sean muchos para que así entre todos se equivoquen menos. De ahí vemos el poco valor que da a la aristocracia. Bajo este Consejo Supremo, para administrar el Estado, está el Senado, que a su vez se compone de 400 miembros y cuyo mandato solamente puede durar un año. Lo podríamos definir como el Poder Ejecutivo y sería el encargado de promulgar las leyes, fortificar las ciudades y recabar los impuestos. Esto lo encontramos en el capítulo 8, del 29 al 34 dentro del Tratado Político. Finalmente, tendríamos el Tribunal Supremo, y como vemos, no está muy alejado de la realidad actual. Este Tribunal Supremo será el encargado de administrar justicia, no solo a los plebeyos, sino también a los patricios, lo cual supone una difícil tarea. Y aquí podemos ver cómo Spinoza, con Maquiavelo, piensa que esta tarea será cuidadosamente cumplida si se adoptan 2 importantes medidas. La primera supondría que los jueces no tengan otros ingresos que parte de los beneficios de quienes perdieron el pleito o fueran declarados culpables. Y la segunda, que su actuación a la vez esté supervisada por el Consejo de Síndicos, que debe velar, entre otras cosas, para que no empleen la tortura. Y aquí nos vamos al capítulo 8 del Tratado Político, de los apartados 37 al 41. De este modo, añade al Consejo de Síndicos a estos 3 órganos procedentes y precedentes la representación del poder legislativo, ejecutivo y judicial. Evidentemente, como hemos dicho antes, podemos ver un tratado de un Montesquieu adelantado a su época. Este consejo debe estar compuesto por 100 antiguos senadores que fueron elegidos con carácter vitalicio y protegidos por la fuerza militar, y deben velar siempre por vigilar y por fijar el orden del día y convocar el Consejo Supremo, a la vez que son los responsables de que el número de patricios nunca disminuya, para que se mantenga en ese número, como hemos dicho antes. Existe en los postulados políticos de Spinoza una clara subordinación de todos los órganos del Estado al Consejo Supremo, que elige sus miembros y marca las pautas generales de su actuación. Pero al mismo tiempo da la independencia entre el Poder Judicial o Tribunal Supremo y el Poder Ejecutivo o Senado. Es más, todos ellos tienen que estar coordinados a través del Consejo de Síndicos, que no solo supervisa el funcionamiento de todas las instituciones, sino que las pone también en movimiento. La Comisión Permanente de Síndicos, por tanto, convoca su consejo. Este pasa los asuntos al Tribunal Supremo y al Consejo General Patricio, y sus resoluciones son ejecutadas por el Senado, que
que actuará a diario a través de su comisión permanente o comisión de cónsules. Apartados del 25 al 44 del Tratado Político, capítulo 8. Las ventajas de este régimen, que obviamente le inspiraron Holanda y Venecia, son evidentes, ya que al acercar el gobierno al pueblo y a la realidad, la relación será siempre más directa y benévola y promoverá la discusión de todos los asuntos, otorgándoles una mejor solución. Y además va a instaurar una mayor igualdad en las ciudades y entre las ciudades. Desde el contexto histórico en que podemos enmarcar el Tratado Político de Spinoza y observando la caída de Jean de Witt, propone este tipo de régimen que hará más difícil la aparición de un golpe de Estado, pues sus órganos están distribuidos en todas las ciudades autónomas y el Consejo Supremo no tendrá una sede fija, sino que sucede siempre que su sede será rotativa. Esto lo dice en el capítulo 9, apartado 14 del Tratado Político. Cierra el estudio de la aristocracia respondiendo a una objeción que ha estado latente en todos los análisis precedentes: la degeneración paulatina y progresiva de la aristocracia en oligarquía plutocrática o en monarquía y o tiranía, aunque esto no signifique, como en Aristóteles o Platón, una buena forma de gobierno, pero puede acabar transformándose además en su contrario. Tampoco significa que existe una especie de ley histórica por la que la monarquía pasa sucesivamente a la aristocracia y finalmente como única alternativa a la tiranía. La razón que Spinoza propone para que esto no se dé y que a su vez permita que esto no se dé es su distinta concepción del Estado, es decir, su concepción de la democracia. Platón y Aristóteles pensaban que el bien común se consigue mediante la eficaz dirección de hombres sabios y honrados que sepan dictar las mejores leyes y adaptarlas a las circunstancias. Y como los sabios y honrados son siempre muy pocos, pensaba el primer régimen histórico fue la monarquía y que solamente por evolución surgió la democracia. Pues bien, Spinoza no dice esto. Spinoza, por el contrario, está convencido de que el bienestar público solo se alcanza mediante un acuerdo de la multitud en torno a las leyes. Para él eso es inamovible. En los gobernantes exige siempre, más que ciencia y honradez, simplemente que sus miembros formen un número elevado en todos los consejos y sostiene a través de esa convicción teórica que la primera forma histórica del Estado fue la democracia. Pues como todos los hombres son iguales por naturaleza y todos prefieren mandar a ser mandados, solo por circunstancias históricas se hubieran impuesto regímenes no democráticos. Esta es una teoría que se repite a lo largo de todo el tratado político en Spinoza. Disculpad, pero estoy un poco acatarrado. Aquí podemos ver algo que no concuerda mucho con las teorías de nadie, y es que de algún modo esto lo vaticina Engels, como hemos dicho antes también, el origen de la familia, la propiedad privada y el Estado, cuando estudia las gens antiguas y ve que su organización era mucho más plural y mucho más participativa que las organizaciones políticas de su época, con lo cual observa que el hombre ha dado un paso atrás o está en un círculo permanente. Cuando Spinoza además plantea el problema de la posible transformación de su aristocracia electiva en una tiranía o dictadura, se está inspirando, por supuesto, en un texto de Maquiavelo. El Estado, como al cuerpo humano, se le agrega diariamente algo que necesita curación. De ahí que es necesario que alguna vez ocurra algo que haga volver al Estado a su principio, al punto en el que el mismo Estado empezó a consolidarse. Si esa vuelta a los orígenes no está prevista por la ley, reclamar a la intervención de un hombre de excepción virtual, como sucede en Roma, donde cada 5 años se acudía a un dictador con poderes absolutos. El holandés, evidentemente, se opone
frontalmente a esta medida excepcional, ya que la considera contraria a la naturaleza misma del Estado y además estima que en ningún caso es necesaria, porque reconoce que ese dictador no será nunca necesario, pero es que además no será nunca aconsejable. Y parece cerrar este apartado del tratado político haciendo una nueva referencia a Maquiavelo. Si era realmente un pensador inteligente, refiriéndose de nuevo a Maquiavelo, a sus, por así decir, a sus opiniones desde este punto de vista mucho más antiguo que él, no mucho más antiguo cronológicamente, pero sí en el cambio de contexto en el que se sitúan los dos autores, el Renacimiento y el siglo XVII. Pero bueno, como decíamos, si era realmente un pensador inteligente, honrado y liberal, como parece, no puede defender nunca la dictadura o la tiranía, sino más bien explicó que hay que evitarla, eliminando sus causas. Es decir, hay que eliminar siempre el gobierno de uno solo, porque evidentemente no tiene nada que ver con el bien común. Como hemos dicho, le sorprendió la muerte cuando solo había redactado 3 páginas sobre el tercer estado, como él dice, el cual es totalmente absoluto y que llamamos democrático. Tratado político, capítulo 11, apartado 1. Lo puedo definir exclusivamente en relación al Estado democrático y señalar a quienes tendrán el derecho de ser sus ciudadanos, motivo por el cual no podemos hacer cábala sobre los detalles de la organización completa de dicho Estado, como hace con la organización del Estado aristocrático. No obstante, sí podemos evidentemente dejar claro y podemos afirmar que la orientación de toda la obra es profundamente democrática y que además confirma y corrobora la doctrina de sus obras anteriores, pareciendo una prolongación, como se refleja constantemente, de la ética y del tratado teológico político, dando una vuelta más de tuerca desde esta perspectiva a su propia doctrina, desde donde podemos además apuntar indiscutiblemente cuál es el significado histórico de la filosofía política del holandés. Es absolutamente cronológico. Parte de la ética, parte del hombre, parte del ser humano, parte del alma, pasa por la definición de la política mezclada con el estado natural, por encima de la religión, a definir completamente la política que él quiere. Y esta política, evidentemente, acaba en la democracia, aunque no pueda llegar a definirla, pero por el devenir de la monarquía y la aristocracia podemos concluir sin ninguna duda qué es lo que él pensaba. ¿Qué es lo que él pensaba como régimen político? Es la democracia, es la libertad, como fondo del ser humano, como fondo del pacto, como fondo y fin y objetivo del contrato o el pacto social entre ciudadanos libres, buscando la libertad común. Partimos de que Spinoza sí entiende además por régimen lo que nosotros llamamos hoy democracia directa, en la que todos los ciudadanos participan en el gobierno, puesto que se define el Estado como el poder de la multitud. Llega a admitir que los gobernantes en la democracia deben ser menos que en la aristocracia. Eso sí. ¿Qué quiere decir esto? Que no es el número de gobernantes lo que define a este Estado, ni lo diferencia de los demás, sino que lo importante de la democracia es cómo se designen estos gobernantes. En la democracia que plantea Spinoza, tienen derecho a votar y ser votados todos los ciudadanos autónomos, sin que intervenga ninguna elección, y gobernarán además, de hecho, quienes estén designados por ley, concluyendo que estos serán los que siempre cumplan las condiciones legales. En el Tratado Político, capítulo 7, apartado 1, podemos encontrar sobre la monarquía, en el 8, capítulo 1, sobre la aristocracia, y en el 11, capítulo 1, sobre la democracia. Ahí vemos el gran salto que hay, porque la aristocracia sí que la define completamente.
Él apunta a varios géneros de Estado democrático. Vamos a ver, el primero de estos sería el gobierno de los ancianos. La segunda forma que apunta dentro de la democracia serían los primogénitos. Fórmula que, si pensáis, recuerda bastante la democracia teocrática hebrea anterior al levirato. Por otro lado, plantea la tercera fórmula, que sería una democracia censitaria en la que gobernarían por ley solo aquellos que contribuyen al Estado con una cierta suma de dinero, recurso que también utilizaba en aquella aristocracia patricia de la que hablábamos antes. Esto lo define en el Tratado Político, en el capítulo 11, en los apartados 2 y 25. Para Spinoza, podemos decir, como antes, sin lugar a dudas, que la democracia no es que sea el mejor, es que es el único régimen en el que puede convivir realmente el ser humano, siendo ser humano y comportándose como ser humano. O sea, para él la humanidad está dentro de la política. Y dentro de la política, evidentemente, está dentro del contrato social. ¿Qué podemos decir en cuanto a las personas que pueden participar del Estado? Lo que estábamos diciendo. Lo primero, Spinoza no opta por ninguna de las tres modalidades que hemos explicado anteriormente. Ni por el Consejo de Ancianos, ni por el tipo hebreo, no. Él opta por aquella en la que, en sus palabras, absolutamente todos los que únicamente estemos sometidos a las leyes patrias y sean además autónomos y vivan honradamente, tienen derecho a votar en el Consejo Supremo y a desempeñar cargos dentro del Estado. De este modo, de un plumazo, excluye a los peregrinos por depender de las leyes de otros estados, a los niños y a los pupilos de estos por depender jurídicamente de sus padres o tutores, a las mujeres y a los siervos porque siempre están bajo la potestad de los varones o de sus amos, y en fin, a todos aquellos que la ley haya declarado indignos de ejercitar el derecho por haber cometido algún crimen. Esto lo dice en el apartado 3 del mismo capítulo 11 del Tratado Político. Y aquí sí me gustaría matizar algo. No nos debe ni nos puede sorprender en absoluto estas exclusiones dentro del marco histórico en el que se presentan. No las podemos analizar desde el siglo XXI, salvo con mucha benevolencia por lo vivido en esa época. Sí me gustaría hacer un pequeño inciso y un análisis a la exclusión del voto de las mujeres, ya que nuestro filósofo basa su razonamiento inicialmente en un argumento que es histórico, ya que dice que en todas partes gobiernan los hombres y las mujeres son gobernadas, deduciendo por esto que si éstas fuesen iguales, gobernarían alguna vez solas o junto con los hombres. Como esto no sucede, llega a la conclusión de que las mujeres son por naturaleza inferiores a los hombres y da, a su vez, un segundo argumento con carácter psicológico, para poder explicar cómo los hombres pueden gobernar aunque todos ellos no sean iguales. Utiliza el argumento de que los hombres aman a las mujeres por el solo afecto sexual y aprecian su talento y sabiduría en la misma medida en que ellas son hermosas. Incluso llega a afirmar que los hombres soportan a duras penas que las mujeres que ellos aman puedan favorecer a otros. Por lo tanto, argumenta que sería peligroso para la paz que la mujer participara en las funciones públicas. Pues concluye que es mejor que las cosas sigan como están, ya que gobernando los hombres solo hay paz y armonía entre ambos sexos. Esto evidentemente es completamente discutible y desmontable, pero pensemos que estamos en la segunda mitad del siglo XVII. Esto viene reflejado en el Tratado Político, en el capítulo 11, en los apartados 3 y 4. Por eso me gustaría hacer un inciso para poder ver desde su contexto histórico, desde su época, con un rigor que ahora no tendría ninguna validez este planteamiento de Spinoza. Y aquí quiero dar simplemente unos datos.
para que lo tengamos claro y no pensemos que estamos hablando de un monstruo, sino que estamos hablando de una persona de su época. Si el texto está escrito en el siglo XVII, tengamos en cuenta que la primera vez que las mujeres ejercen el derecho al voto es en 1893 en Nueva Zelanda. En el país de Spinoza, en Holanda, en 1917. Y por primera vez en el resto de Europa, en 1931, en España, en la Constitución de la Segunda República. Entonces, si las mujeres votan en estos momentos, si fueron perseguidas por los sufragistas, si tuvieron los problemas que tuvieron como sufragistas buscando el derecho al voto, encarceladas en Inglaterra, en Estados Unidos, en todo el mundo occidental, hombre, si eso ha durado hasta el siglo XX, no vamos ahora a arreglarnos las vestiduras porque el pobre Spinoza, que vivía en el entorno que vivía, dijera esto en el siglo XVII. Bien, entonces, bueno, he hecho este inciso que me parecía razonable y de algún modo hay que hacerlo, porque ahora vivimos en otra sociedad, en otro mundo en el que todavía seguimos luchando porque los derechos de hombres y mujeres sean iguales. Evidentemente, hace casi 350 años no vamos a exigirle a Spinoza que ya fuera tan avanzada. Desde los primeros estudios que hace sobre filosofía jurídica, muy especialmente hace estos estudios Hermann en 1824 y además desde la tesis de Menzel sobre los cambios en su doctrina política de 1898 es donde discute mucho sobre tres puntos centrales: la relación entre derecho y poder, la necesidad del pacto para la democracia y la evolución que fue sufriendo nuestro filósofo en todos estos temas hasta llegar al punto final de sus planteamientos políticos. Ahí podemos decir que encontramos un corte entre lo que se veía de Spinoza y lo que se empezó a ver. Podemos aludir también a una tesis que hoy está prácticamente abandonada, según la cual la muerte de Jean de Witt a manos de las masas hubiera significado para nuestro filósofo el fracaso de su política liberal y le habrían hecho pasar por sus convicciones democráticas ya defendidas desde el Tratado Teológico Político a simpatizar más con una aristocracia federal y fuerte. En este caso no puede ser así, puesto que él avanza hacia la democracia en el Tratado Político. Podemos llegar a la conclusión de que todos los textos escritos en este sentido sobre la tendencia de la política del filósofo no pueden llegar a demostrar de ningún modo esta tendencia hacia la aristocracia federal desde la asunción de una democracia que falla. Desde sus textos lo único que se hace es aludir a la monarquía sin aludir a la democracia, pues cuando menciona esta es para señalar que la aristocracia se aproxima al ideal democrático. Y sabemos, y está fuera de toda duda, que solo el Estado democrático es el verdaderamente absoluto, pues es el único que cumple la definición misma del Estado como poder de la multitud, unida en un solo cuerpo y una sola mente. Y esto queda definitivamente expuesto en el Tratado Político, capítulo 11, apartado 3. Mucho más delicada es la cuestión de poder definir con exactitud qué tipo de poder constituye el derecho y qué tipo de pacto es el que constituye la democracia como esencia misma del Estado y no como una simple forma de gobierno. En mi opinión, en ninguno de los dos puntos ha habido una notable evolución en el pensamiento de Spinoza, pese a algunas diferencias en su vocabulario que se deben siempre interpretar dentro del contexto de cada una de sus obras. Podríamos decir que en la ética se limita a demostrar que la sociedad y su organización en forma de Estado son necesarias para que el individuo consiga la libertad y la felicidad. Entendiendo en esta obra, por decirlo de algún modo, la primera obra de la razón. Sin embargo, en esta obra no le incumbe estudiar ni la naturaleza del Estado ni sus posibles formas. En el Tratado Teológico Político da un paso más adelante y es donde se propone demostrar
que la libertad individual no está en contradicción ni con la piedad y la religión, ni con la seguridad misma del Estado. Y de este modo, partiendo de la misma idea del hombre como ser imaginativo y racional, se limita a demostrar que el Estado es producto de un pacto fundado sobre la ley suprema de la propia utilidad, y que como este pacto es obra de todos, el Estado es al mismo tiempo un Estado o poder absoluto y una democracia o poder colectivo. Observamos finalmente en el Tratado Teológico Político que mantiene la misma idea del hombre y del Estado, pero pone el acento simultáneamente en la seguridad del Estado y a la vez en la libertad individual. El Estado es el poder de la multitud y es el resultado de la suma de poderes por todos los individuos y de todos los individuos. Pero a su vez es el poder de una multitud unida por el interés, por la razón y por la ley. Y por tanto es un poder absoluto y es un poder siempre superior al poder de cualquier individuo. Y de este modo podríamos dar por concluido este tema en el que hablamos de Spinoza como político, y en este punto pues lo único que podemos hacer es, llegados a este momento, es parar la exposición y dejar las preguntas pendientes que veo que me han ido entrando por el chat del grupo para una próxima convocatoria que hablaré con las organizaciones para que se dé, porque al final, entre los problemas del foro y el tiempo, se nos ha quedado corto. Así que bueno, me despido de vosotros. Mi nombre es Manuel Ramírez, no me había presentado, y espero que sigamos viéndonos y que la próxima vez sea completamente participativo, iniciando desde la respuesta a estas preguntas que me han llegado a la conclusión de un debate completo. Buenas tardes, buenos días, a quien corresponda. Un saludo.